Apenas 100 años después del comienzo de la civilización del automóvil, los expertos advierten de que hemos consumido la mitad de las reservas mundiales del petróleo que la naturaleza tardó millones de años en producir. El petróleo como arma. A comienzos de los años 70, los integrantes de la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo creada 10 años antes, percibieron que el oro negro podía ser un arma temible contra los países occidentales. La OPEP representaba el 50% de la producción mundial. Eso la convertía en un increíble medio de presión sobre las grandes petroleras que habían tenido poder hegemónico hasta entonces y también sobre los países industrializados que cada vez dependían más de sus importaciones de petróleo. Los aires de protesta no provenían solo de miembros de la OPEP con ideología revolucionaria, como Argelia y Libia, sino también de países conservadores y fieles aliados de Estados Unidos, como Arabia Saudí e Irán. Tenían un objetivo común: mejorar sus ingresos aumentando el precio del barril, que pensaban con razón que era muy bajo. Los precios del petróleo seguían subiendo regularmente y las circunstancias les fueron tan favorables durante la siguiente década que se creyeron los amos del juego. Como tantas veces en la historia, una guerra estaría en los orígenes de este episodio. La guerra del Yom Kippur. A mediodía del 6 de octubre de 1973, Egipto y Siria, apoyados por Jordania, lanzaron un ataque contra Israel. Había comenzado la Cuarta Guerra Árabe-Israelí. Los soldados egipcios cruzaron el canal de Suez y desembarcaron en la otra orilla. La sorpresa del ataque fue tal, más aún cuando era Yom Kippur, el día de la expiación, que hicieron retroceder a los israelíes 15 kilómetros. Allí se estabilizó el frente. Aunque esta ofensiva, que terminaría conociéndose como la Guerra del Yom Kippur, fue local, disparó el mayor cataclismo de la historia del petróleo. Todo había empezado 3 años antes, cuando el nacionalismo árabe se exacerbó con la ocupación israelí de los territorios palestinos después de la Guerra de los 6 Días en junio de 1967. El presidente Anwar el-Sadat, sucesor de Nasser, anhelaba poder liberarlos. Entendió que la batalla había que librarla en el terreno militar y en el económico, usando el petróleo como arma. Primero se aseguró el apoyo del rey Faisal de Arabia Saudí, un feroz enemigo de Israel y líder de la mayor potencia petrolífera de la región. En 1972, el rey Faisal, en una visita al presidente Nixon, urgió al gobierno norteamericano a cambiar su política sobre la cuestión palestina si no quería enfrentarse a graves represalias económicas. Este nacionalismo árabe estaba alimentado por la causa palestina y las demandas de los países de la OPEP. Ocurrió en el contexto de un profundo cambio del sistema monetario internacional, hasta entonces bajo el dominio exclusivo del dólar. El sistema se había impuesto después de la Segunda Guerra Mundial en una reunión de los aliados en Bretton Woods, Estados Unidos. En aquel momento Norteamérica había alcanzado el cenit de su poder. Poseía los 2/3 de la reserva mundial de oro. El dólar se convirtió en la moneda de cambio del mercado internacional y los norteamericanos prometían solemnemente la convertibilidad del dólar en oro. Todo cambió a principios de los 60. El volumen de billetes fuera de Estados Unidos excedía el valor de sus reservas de oro, que debían garantizar la convertibilidad. En 1971, con la situación cada vez más crítica, el presidente Nixon no dudó en romper la promesa. Abandonó la paridad con el oro y permitió la devaluación del dólar. Los países de la OPEP fueron los primeros en sufrir la devaluación, ya que las transacciones del petróleo se hacían en esta moneda. En tal ambiente de descontento, cualquier nimiedad bastaba para que la OPEP entrara en acción.
El acontecimiento que precipitó la rebelión de la OPEP ocurrió en octubre de 1973. Fue una guerra peligrosa para Israel que estuvo por un momento al borde del abismo. Estados Unidos apoya abiertamente a Israel y en plena guerra las naciones árabes usan la única arma a su alcance, el petróleo. Embargan los envíos de crudo a los países que apoyan a Israel, especialmente a Estados Unidos. 10 días después del inicio de la guerra del Yom Kippur, mientras los israelíes empezaban a recuperarse gracias a la importante ayuda de su protector americano, el petróleo se convertía en arma. El 16 y el 17 de octubre en Kuwait, representantes de los 6 países del Golfo miembros de la OPEP, liderados por el jeque Yamani, entonces ministro del petróleo de Arabia Saudí, y su homólogo iraní, Amusdegar, se reunieron en el Sheraton. En unas horas acordaron subir el precio del crudo en un 70%. Al día siguiente, Yamani aumentaba la presión proponiendo el recorte de un 5% mensual en la producción hasta que las tropas israelíes abandonaran los territorios ocupados. Tras una intensa semana de contactos diplomáticos entre Estados Unidos y la URSS, aliados respectivos de israelíes y árabes, se alcanzó un acuerdo de alto el fuego para evitar que la crisis se extendiera a toda la región. Fue aprobado el 22 de octubre por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que también decidió enviar a la zona 7.000 cascos azules. El alto el fuego fortaleció la posición de los miembros de la OPEP. Decidieron hacer un recorte del 25% de su producción y un embargo total a los aliados de Israel. Estados Unidos era el primero de la lista. Solo queríamos llamar la atención de la opinión pública internacional sobre el hecho de que había un problema entre árabes e israelíes. El último acto de esta rebelión ocurrió en Teherán el 23 de diciembre, cuando la OPEP decidió un incremento del 13%. En solo 2 meses, el precio del petróleo se había multiplicado por 4, de $2,50 a $10 el barril. El Shah de Irán declaró: las naciones industrializadas tendrán que comprender que esta época de gran prosperidad, beneficios y riqueza, gracias al petróleo barato, ha llegado a su fin. La primera crisis del petróleo. En enero de 1974, tras la celebración del Año Nuevo, el precio del petróleo se disparó y escaseó el suministro. Este cataclismo sin precedentes quedó grabado en la memoria colectiva como la primera crisis del petróleo. Para las poblaciones occidentales, esta crisis significaba el fin de 30 años de riqueza marcados por el desenfrenado consumo de petróleo barato que parecía inagotable. La OPEP fue acusada de ser la única responsable de esta catástrofe global. Por primera vez, fue tildada de ser un cártel agresivo que pudo minar el corazón de la economía de los países desarrollados. Causó verdadero impacto en la opinión pública y en el gobierno. Pero había una pregunta. Hasta cierto punto se podía entender que esos países árabes impusieran un embargo durante la guerra con Israel, al que estaban apoyando algunos países. Y más cuando el rey Faisal de Arabia Saudí tenía un fuerte sentimiento nacionalista y quería seguir una política de independencia. Esto fue un tema crucial para todos los árabes y todos los musulmanes. Pero ¿cómo es que esta organización de países exportadores de petróleo no había hecho nada en 12 años? Tenían su sede en Ginebra y luego en Viena. Se habían reunido periódicamente para hablar de beneficios y tasas. Pero de repente se armaban de valor y decidían cuadruplicar el precio del petróleo. ¿Quién podía pensar que lo harían?
¿Cómo era posible que un grupo de países del tercer mundo, es decir, política, militar y económicamente débiles, pudiera imponer su deseo a las grandes potencias industrializadas del mundo, Estados Unidos, Europa y Japón? ¿Qué les pasaba? Ante los hechos, la OPEP se había convertido en un cártel. Pero esta visión era teatro, puro teatro. No ocurrió así. A la OPEP no se le hubiera ocurrido por nada del mundo cuadruplicar los precios, y ni siquiera un 10%, sino ocultar algo. Este espectacular aumento de precios se debió a una amenaza que pendía sobre los países industrializados y especialmente sobre Estados Unidos desde finales de los años 60. El presidente Nixon, advertido por sus consejeros, se dio cuenta de que el consumo de combustible seguía creciendo en su país y que cada vez dependía más del petróleo de Oriente Medio. Este oro negro era tan barato que a medio plazo resultaría fatal para la industria petrolera americana, cada vez menos competitiva por el agotamiento gradual de sus reservas. ¿Qué se podía hacer para resolver el problema sin arruinar a los magnates americanos del petróleo? Después de la primera crisis del petróleo, después de lo que se llamó la Guerra del Yom Kippur, en octubre de 1973, hubo razones que hacían necesario un cambio. Un fuerte aumento de los precios era casi inevitable. El crecimiento de la producción y el consumo mundial de petróleo durante los 30 años anteriores habían alcanzado el 6 o 7% anual. Se podía duplicar cada 10 años. La situación no podía continuar. Algunos ya habían dado la voz de alarma. En el Club de Roma se hablaba del petróleo y de otras cosas, como los alimentos, el agua y recursos naturales. Pero en cuanto al petróleo, era obvio que ese porcentaje no se podía sostener, que había que hacer algo para detenerlo. Y la solución era el aumento del precio. Esta repentina escalada de precios marcó el comienzo de un profundo cambio en la industria del petróleo y una redefinición del papel de las multinacionales. Las grandes petroleras desconcertadas. Hasta finales de los años 70, las multinacionales controlaban todo el proceso, desde la perforación hasta el final. Aplicaban el modelo de integración vertical establecido por John D. Rockefeller un siglo antes. Rockefeller fue el brillante fundador del primer imperio petrolero en 1870, la Standard Oil. Después de la primera crisis, todo cambió cuando las compañías se vieron obligadas a hacer drásticas reformas. Las grandes petroleras se adaptaron increíblemente bien a la crisis de los años 70, como siempre habían hecho en su historia. Comprendieron rápidamente que pisaban terreno peligroso y se centraron en advertir a los países productores de que si capitalizaban su acceso a la tecnología más moderna, conservarían el negocio que habían hecho en el pasado como contratistas en vez de como propietarios. Esta adaptación tuvo éxito para las principales compañías, aunque dificultó su negocio a nivel mundial. Una de las consecuencias más espectaculares de la crisis de 1973 fue que los países miembros de la OPEP ocuparon el lugar de las petroleras al decidir nacionalizar y controlar sus propias reservas. En resumen, antes de la crisis del petróleo, las multinacionales privadas y públicas controlaban el 80% de las reservas y las empresas nacionales el 20%. 10 años después, los porcentajes se habían invertido y actualmente siguen siendo los mismos. Las empresas nacionales de los países productores controlan el 80% de la reserva mundial y las multinacionales el 20%.
Aunque las compañías estaban contentas por no tener que decidir el precio del crudo, eran un elemento de distorsión entre los productores y consumidores. Después de la Guerra de Octubre, se dieron cuenta de que era demasiado riesgo y decidieron retirarse. Incluso se negaron a negociar con los productores el precio del crudo. Sin embargo, un precio alto siempre es bueno para las compañías. Obtienen grandes beneficios. Y usan esos enormes beneficios para explorar y desarrollar fuentes alternativas de abastecimiento. Esta transferencia de poder de las petroleras a los países de la OPEP iba a cambiar totalmente las reglas del mercado. Los mismos grupos controlaban desde la fase inicial a la final con un sistema de precios relativamente constante. El proceso estaba basado en contratos de medio a largo plazo, con un precio oficial para todas las compañías. Esa era la base de los contratos. Pero después de que la OPEP lo controlara todo, la primera consecuencia para las compañías que ya no controlaban toda la cadena fue que tuvieron un punto de vista menos claro sobre sus fuentes de suministro y en consecuencia tuvieron que abastecerse a corto plazo. Estas inseguridades debidas a la desaparición de un sistema oficial de precios favorecieron la aparición de un mercado libre donde el petróleo se negociaba cada día. Fue llamado mercado al contado y estaba controlado por agentes. Se caracterizaba por rápidas y a veces considerables fluctuaciones de precios. De ese modo el precio, el comprador e incluso el destino de una partida podía cambiar varias veces en una sesión. El mundo occidental se enfrenta a la crisis. El incremento de la factura del petróleo en los países industrializados y especialmente en Europa provocó una inesperada crisis económica y social. Desempleo, bancarrota, cierre de empresas y estancamiento. Incluso se acuñó un nuevo término, estanflación. Eran realidades que la población de los países más ricos había olvidado desde los años de posguerra. Sin embargo, no fueron el único elemento negativo en este estado de alarma. Por primera vez, los expertos y el pueblo ya no percibieron la amenaza que podía representar el agotamiento de una energía no renovable como el petróleo. Debido a esta amenaza, los políticos, al menos en Europa, lanzaron campañas de concienciación, urgiendo a la población a ahorrar energía. En Francia tomó la forma de caza a los derrochadores, haciendo uso de las últimas técnicas multimedia de publicidad. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Quand vous restez en deuxième ou en troisième à haut régime, voici ce qui se passe. En passant tout de suite en quatrième ou en cinquième, vous allez aussi vite, en consommant moins et sans fatiguer votre moteur. Passez en quatrième ou en cinquième et économisez du carburant. Vous aussi, chassez le gaspille. Ne jetez pas vos kilowattheures par les fenêtres. Moi Oui. Au lieu de faire votre lessive pour 3 fois rien, remplissez votre appareil. Vous ferez des économies. Et pourtant, c'est si simple d'économiser. Accélérer doucement, maintenir une vitesse constante, passer les vitesses en souplesse et éviter les freinages brutaux. Les économies d'énergie, pensez-y. La otra consecuencia del incremento de los precios fue la estimulación de la investigación de técnicas más eficientes para la industria petrolera. La idea era que se podía recortar el precio si se encontraba mejor tecnología para producir petróleo. Dos de los resultados de esta disposición a una mayor inversión en tecnología fueron los sondeos sísmicos, nuevas técnicas que, usando potentes ordenadores, permitían explorar y ver bajo la superficie de la Tierra como nunca antes y predecir con precisión qué van a encontrar al perforar.
También se han dado avances en la perforación, lo que permite a la compañía abrir numerosos pozos desde un solo enclave. Es decir, perforar en el ángulo adecuado. Cosas impensables 30 o 40 años antes y que fueron posibles en los años 70 y 80. Esto permitió que se explotara más petróleo caro. El Mar del Norte no se podría haber desarrollado con los precios de antes. Incluso podemos decir que habría sido imposible. Lo mismo que en Alaska. Permitió que se explotaran nuevos recursos y abrió la puerta a la explotación de lo que se llamó petróleo no convencional en alta mar, crudo muy pesado. También permitió impulsar el desarrollo de otras energías, especialmente la nuclear. Los yacimientos del Mar del Norte no fueron viables económicamente hasta los años 60. Eran muy difíciles de explotar pues estaban en aguas profundas, donde las condiciones meteorológicas eran duras, con frecuentes tormentas. El incremento de los precios en 1973 permitiría a las grandes petroleras invertir considerables cantidades para superar ese problema. La historia de Frigg, un yacimiento de gas entre las costas de Noruega y Escocia, fue un ejemplo de lo que el grupo ELF era capaz de hacer. Las cifras indican lo que se necesitó para explotar este yacimiento de gas y construir un archipiélago artificial de 5 plataformas semisumergidas de 30 metros de altura. Costó lo que 10 centrales nucleares. Se tardó 3 años en construir el equivalente a una ciudad de 200.000 habitantes y se necesitaron 450.000 toneladas de cemento y 50.000 toneladas de acero especial. Era 7 veces más pesada que la Torre Eiffel. Gracias a las mejoras técnicas y a la mano de obra experta, la producción del Mar del Norte se multiplicó por 5 entre 1974 y 1978. Ello permitió a países vecinos como Gran Bretaña o Noruega, pero también a otros países europeos, ser menos dependientes de la OPEP. Los norteamericanos también se aprovecharon de esta escalada de precios para relanzar sus programas de exploración en zonas difíciles, especialmente en Prudhoe Bay, en la parte más septentrional de Alaska. Las prospecciones habían empezado en esta zona después de la Segunda Guerra Mundial para satisfacer la demanda de la Marina estadounidense, pero aunque habían hecho prometedores descubrimientos, se rindieron ante las duras condiciones del Ártico. Continuaron la prospección a principios de los 70. Sin embargo, seguían sin resolver el problema del transporte del crudo a través de una región montañosa con temperaturas extremas y frecuentes terremotos. Esto llevó a la construcción del oleoducto Trans-Alaska, una gigantesca conducción de 1.270 kilómetros de longitud. Atraviesa Alaska desde el yacimiento de Prudhoe Bay al norte hasta el puerto de Valdez en el sur, siempre libre de hielo. Para dificultar las cosas, el oleoducto tuvo que construirse a 3 metros sobre el suelo para no interrumpir la migración anual de alces y caribúes. El resultado igualaba al logro tecnológico. En los últimos 30 años, el norte de Alaska ha sido la principal región petrolífera de Estados Unidos, con el 25% de la producción nacional. Sin embargo, este incuestionable éxito no fue suficiente para reducir la factura del petróleo y para tranquilizar las preocupaciones sobre una rápida disminución de la producción. Se hicieron diferentes tipos de investigaciones para reducir la dependencia del oro negro. Muchas, cercanas a la utopía de los años 70, buscaban energías renovables y no contaminantes. Aparecieron en el paisaje los primeros aerogeneradores. Las placas solares abrieron interesantes perspectivas en la economía doméstica. Pero a pesar de las esperanzas que representaban estas formas de energía, seguían siendo experimentales por falta de apoyo político.
Las cosas fueron diferentes con la energía nuclear, que se llevaría la mejor parte en este esfuerzo por la diversificación. La carrera de centrales nucleares entre Estados Unidos, Japón y numerosos países europeos fue encabezada por Francia, que es el país con mayor número de centrales per cápita. El 6 de marzo de 1974, 2 meses después de la primera crisis del petróleo, Pierre Mesmer, primer ministro del gobierno Pompidou, lanzó el programa nuclear francés en un discurso televisado. Mais notre grande chance, c'est l'énergie électrique d'origine nucléaire. Parce que nous avons une bonne expérience dans tout cela. Nous l'avons depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et nous avons développé toutes les activités nucléaires, civiles et militaires depuis une douzaine d'années, comme vous le savez. Et puis aussi parce que maintenant, nous avons la volonté de le faire, car nous croyons que c'est cela la solution à nos besoins. Et nous avons pris aujourd'hui même une décision très importante. Nous avons pris la décision de réaliser en 1974 et 1975 le lancement de 13 centrales nucléaires de 1000 mégawatts chacune, qui coûtent environ 1 milliard de francs actuels chacune. Este discurso fue considerado una victoria por los partidarios más radicales de la energía nuclear. Había gente muy influyente al frente de la compañía eléctrica francesa. Valéry Giscard d'Estaing, que sucedió a Georges Pompidou en la presidencia, fue el gran organizador de este ambicioso programa. Apenas había empezado cuando mucha gente mostró su descontento en toda Francia. Como las centrales nucleares se habían construido sin consultar a la población, muchos temían los peligros que representaban. La situación empeoró con las acciones de los activistas antinucleares. Se manifestaron en Francia y en casi todo el mundo, y marcaron el comienzo de los actuales movimientos y partidos ecologistas. Sin embargo, esta determinación no bastó para detener la red nuclear. En los siguientes años, Francia construyó 19 centrales que albergarían 58 reactores de 62.000 megavatios cada uno. Dejando a un lado los problemas de los residuos nucleares o los grandes errores industriales y financieros, como en el tipo Superphénix, el programa significó la adquisición de una indiscutible experiencia tecnológica que permitió a Francia producir el 70% de su electricidad. El uso civil de la energía nuclear, el ahorro de energía junto a la explotación de yacimientos petrolíferos no convencionales, son ejemplos del dinamismo de los países industrializados y del poder innovador que les permitió limitar los efectos de la crisis. Pero 5 años después, la crisis conoció un repentino desarrollo a gran escala. Esta vez, la segunda crisis del petróleo no la propició una guerra, sino una revolución que convulsionó a Irán en los años 70 y 80. La segunda crisis del petróleo. Como en tiempos de Mossadegh, héroe de la nacionalización de la compañía anglo-iraní de 1951, la revolución islámica contra el Shah de Irán empezó con una huelga de trabajadores del petróleo en octubre de 1978. En pocos días, la huelga paralizó la refinería de Abadán, una de las mayores del mundo, se extendió a todo el sector e inflamó al país. El ayatolá Jomeini, el más feroz oponente del Shah, que estaba en el exilio en un pueblo francés cercano a París, llamó solemnemente a la resistencia. Ir a la huelga en la industria del petróleo es obedecer la palabra de Dios. Su mensaje caló y en poco tiempo no se extraía una gota de petróleo en un país que producía 6 millones de barriles al día. Esta crisis ocurrió en otoño, una estación en la que las compañías almacenan todas sus reservas en previsión del invierno, e Irán era el segundo país exportador de la OPEP detrás de Arabia Saudí. La escasez no se notó inmediatamente porque la mayoría de los países de la OPEP intentaron compensar la falta de la producción iraní. Los precios empezaron a subir desde el principio del conflicto. ¿A qué fueron debidas estas reacciones irracionales que los especialistas llamaron histeria de precios? No es solo un fenómeno económico, también lo es psicológico. Es la proclamación pública a consumidores, políticos y productores del mundo desarrollado de que ya no tienen el control de su destino energético.
Ese impacto psicológico también causó presiones inflacionistas a largo plazo. Una inflación construida sobre el miedo, como se vio en el 78 y 79, con la revolución iraní y el aumento de los precios. En parte, fue una respuesta psicológica al recuerdo de 1973, cuando la gente supo que ya no controlaba sus propios recursos de energía. No sabía cómo protegerse en el futuro. Ese impacto psicológico subió el precio del petróleo en 1979 y 1980. En 1979 la inquietud se convirtió en rebelión liderada por los mulás. El Shah, enfermo y debilitado físicamente, no podía controlar la situación y los norteamericanos, exasperados por su creciente megalomanía, terminaron por abandonarlo. Había llegado hasta el cenit de su poder gracias al petróleo tras la caída de Mossadegh, y el petróleo fue el que desencadenó su ruina. El 16 de enero de 1979 se vio forzado a abandonar su país y partir al exilio para siempre. El 23 de enero, una semana después, Teherán recibía al ayatolá Khomeini como un héroe. Su regreso del exilio marcó el comienzo de la revolución islámica. El caos subsiguiente agravó la crisis que ya se había iniciado en el mercado del petróleo. Se notaba la escasez a pesar de los esfuerzos de Arabia Saudí de mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda, produciendo su máximo, pero todo fue en vano. Entre diciembre de 1978 y mayo de 1979, el precio del barril aumentó hasta un 175% en algunos países. En este convulso contexto, se produjeron los problemas fronterizos entre Irán e Irak en la región de Chat el Arab, una zona muy rica en petróleo. El Shah y Saddam Hussein habían firmado un pacto de no agresión 5 años antes en Argel, que debería poner fin al secular conflicto sobre el límite fronterizo. Pero los tiempos habían cambiado. Tras la caída del Shah, Saddam Hussein pensó que ya no tenía que respetar el acuerdo. Más aún cuando contaba con el apoyo político y económico de los países del Golfo, preocupados por el ascenso del islamismo revolucionario iraní y felices dejando hacer el trabajo sucio al señor de Bagdad. Los países occidentales y la URSS también aprobaron el régimen no religioso y moderno de Bagdad. Lo consideraron un escudo contra el islamismo chií y lo dejaron hacer a su antojo. Con el visto bueno de traficantes de armas de todo tipo, Saddam Hussein invadió Irán en septiembre de 1980. Le dijo a sus tropas que sería solo un paseo. Terminaron siendo 8 años de atrocidades cometidas por ambos bandos. Niños soldados usados como escudos humanos, civiles gaseados y cientos de miles de muertos y heridos. El petróleo se convirtió rápidamente en una gran ventaja estratégica en esta guerra fratricida entre dos de los más prósperos países productores de la OPEP. Los yacimientos eran los objetivos más deseados de los ataques terrestres, marítimos y aéreos para ambos bandos. La destrucción masiva provocó el miedo en los mercados del petróleo y disparó la especulación. Este recalentamiento económico duró hasta mediados de los 80, más de 10 años después de la primera crisis del petróleo. Ralentizó el crecimiento de los países occidentales, pero tuvo efectos aún más terribles en los del tercer mundo que no producían petróleo. El aumento de su factura energética, que podía representar el 90% de sus importaciones, tuvo dramáticas consecuencias económicas y sociales y los llevó al estancamiento. Después de esperar que salieran del subdesarrollo en los años 60, los 70 abrieron para ellos un largo periodo de deudas, inestabilidad política y emigración en masa, causadas principalmente por la crisis del petróleo. Para los países de la OPEP, la escalada de precios supuso el efecto contrario. Los petrodólares, una nueva palabra acuñada después de la primera crisis, inundaron la economía. Un diluvio de petrodólares. La cuestión de los petrodólares es muy interesante. Se convirtió en un término importante en los años 70, cuando se disparó el precio del petróleo.
Durante un breve periodo de tiempo, la mayoría de los países de la OPEP hizo circular su dinero. En Arabia Saudí, por ejemplo, la diferencia de ingresos per cápita entre los años 70 y principios de los 80 es asombrosa. Durante ese periodo, el excedente de los países de la OPEP se elevó a 700.000 millones de dólares. ¿Qué uso le dieron a tanto dinero? La cuestión de los efectos del tremendo enriquecimiento de los países productores es muy controvertida y difícil, porque suele haber puntos de vista extremos. Se dice que esos países derrocharon dinero, que se limitaron a construirse palacios y a comprar armas en Occidente. Yo creo que las cosas son más complejas. En primer lugar, al visitar esos países se ve que se han transformado notablemente y que la mayoría se han desarrollado. Las ciudades no tienen nada que ver con lo que eran hace 40 años. El sistema educativo ha mejorado en gran medida en los Emiratos, Kuwait, Qatar e incluso en Arabia Saudí. Los países se han transformado por completo. Decir que no se ha hecho nada es desconocer la realidad. Es cierto que en algunos casos no se ha invertido bien el dinero. Ha habido gastos militares extravagantes y demasiado lujo. Los estados no se diferencian mucho de sus gentes. Cuando una persona gana mucho dinero, de repente, normalmente no lo gasta de manera moderada. El enriquecimiento rápido lleva siempre a ciertos excesos. Sin embargo, algunos miembros de la OPEP intentaron usar estos ingresos como medio para desarrollar su país. Fue el caso de Argelia. Después de alcanzar su independencia, seguía movida por su dinámica revolucionaria. Para un país es una auténtica suerte disponer de recursos naturales, y más aún si se trata de hidrocarburos. Aquellos que cuentan con grandes reservas de petróleo y gas son muy afortunados. Explotar bien sus riquezas puede ser una fuente sustancial de beneficios. Cuando estos se usan bien, al líder del país le resulta más fácil desarrollar y modernizar su economía. En Argelia fue una tarea muy difícil, pero también en otros países de la OPEP, porque partían desde muy abajo. Puede que las estructuras sociales y económicas no estuvieran preparadas para absorber tan importantes beneficios de una manera centralizada. Puede que al principio fuera un problema genético. A pesar de ese obstáculo, en Argelia e Irak, algunos sectores como la educación y la sanidad alcanzaron un crecimiento espectacular gracias al dinero del petróleo. Pero otros proyectos, quizá demasiado ambiciosos o irrelevantes, fracasaron. La tentación de la industria pesada fue un buen ejemplo de dichos fracasos y Argelia tuvo la oportunidad de experimentarla. Mal aconsejada por los soviéticos, se lanzó a un vasto programa industrial para competir con los países occidentales. Fue un fracaso total. A pesar de ser tan diferentes, todos los países de la OPEP conocerían el mismo tipo de fracasos. Eran los síntomas de una enfermedad común, el subdesarrollo. El subdesarrollo no es solo tener unos ingresos per cápita inferiores. Es una mentalidad, un contexto social e intelectual, un nivel educativo, un dominio de los mecanismos de la economía y el crecimiento. Es un todo. Un país subdesarrollado está mucho menos preparado que uno desarrollado para controlar los grandes acontecimientos que cambian su destino. Esto se vio en el modo en que Noruega, un país desarrollado, controló su riqueza petrolífera frente a cómo lo hacían los países subdesarrollados de la OPEP.
Noruega no sufrió los problemas de los países de la OPEP porque congeló rápidamente una parte de los beneficios petroleros para no desestabilizar su economía. Este segundo factor es esencial. En todos los tipos de economía, desarrollada o subdesarrollada, las consecuencias son inevitables cuando hay un factor desestabilizador y no se puede hacer una separación entre ese factor y el resto de la economía. El tercer factor es específico de todos los ingresos, provengan del petróleo o no. Una renta es, por definición, la garantía de una fuente de dinero permanente, durable e importante. Para los responsables de un país, es una puerta abierta a la comodidad. No importa si las cosas van mal, la renta, sea del petróleo o no, le dará el impulso necesario. En Nigeria, sexto exportador del mundo, ese ingreso tuvo consecuencias catastróficas. Este país, situado en la zona tropical húmeda, es uno de los más habitados del continente africano y también uno de los más ricos en hidrocarburos. Cuando empezó a conseguir dinero con el petróleo, la gente dejó de cultivar cacao y cacahuete, su principal riqueza desde la época colonial. En pocos años, la mayoría de las tierras quedaron baldías. Venezuela, otro país tropical, sufrió la misma tragedia cuando se hundió su producción de café. Las consecuencias fueron las mismas que en Nigeria, es decir, éxodo en masa del campo a las ciudades, convirtiéndolas en auténticos polvorines. Nada de esto ocurrió en las monarquías del Golfo. En el desierto surgieron nuevas ciudades gracias a los beneficios de las compañías occidentales. Eran el mejor ejemplo de los milagrosos efectos del oro negro sobre unos países desérticos y poco poblados, sin más riqueza que los ingresos del petróleo. En los años 70, la población se benefició de esa riqueza. Las autoridades aseguraron así la paz social, aunque diera a la gente un espíritu menos emprendedor. Algunos ejecutivos de Occidente y un gran número de inmigrantes árabes y asiáticos provenientes de países pobres y superpoblados aseguraban el buen funcionamiento de todos los sectores de actividad, públicos o privados. Las familias dirigentes aprovecharon los años de abundancia para enriquecerse aún más, invirtiendo una parte sustancial de los ingresos del petróleo de sus países en redes financieras internacionales que llevaron al deterioro de sus propias naciones. En los países del Golfo, como en la mayoría de los miembros de la OPEP, no había espacio para la democratización en la desenfrenada carrera hacia la modernidad que marcó los años 70 y 80. Hablé con el rey Fahd justo antes de irme de allí. Fue la última reunión que tuve con él como embajador. Hablamos sobre el uso de su riqueza. Él creía en Dios. Le dije que él no había puesto el petróleo en el subsuelo, que lo había hecho el Creador. En cualquier caso, los árabes no habían puesto el petróleo allí y tampoco lo habían explotado. Lo habían hecho los americanos. Le dije que se les había dado una increíble riqueza y que la habían derrochado. La habían echado a perder. Si usaban la riqueza de forma inteligente, podrían transformar no solo Arabia Saudí, no solo el mundo árabe, sino transformar todo el Islam. Si derrochaba ese dinero, sus descendientes desenterrarían sus huesos y los quemarían. Todo el mundo quiere encontrar petróleo porque cree que es algo maravilloso, una bendición, pero maldita.
A finales de los años 70, un periodo de escandalosa riqueza, los líderes eufóricos de la OPEP no se habían dado cuenta todavía de que pronto se quedarían sin sus petrodólares y que el crudo se convertiría en una maldición. Es cierto que en aquel momento la gente no imaginaba que hubiera una contracrisis. Todo el mundo pensaba que la riqueza iba a seguir creciendo. Los expertos internacionales instaban a no preocuparse, porque el barril costaría $100 en el año 2000. Podrían pedir dinero prestado si lo necesitaban y eso les parecía una solución. Todo el mundo les animaba, así que tienen excusas. La contracrisis. A principios de los años 80, el poder de los productores de la OPEP aumentaba mientras decrecía el consumo de petróleo en el mundo, en parte por el ahorro de energía y por el creciente uso de la energía nuclear. Esto provocó un cambio en las apuestas del mercado. Las probabilidades cambiaron a favor de los países consumidores y más cuando hubo una sobreproducción en 1982. Se dieron todos los elementos para una tercera crisis, o mejor, una contracrisis. En marzo de 1982, la OPEP intentó frenarla limitando la producción de sus miembros a través de cuotas que pretendían controlar el mercado. Pero las necesidades financieras de los países productores seguían aumentando y por lo tanto no respetaron las cuotas acordadas. Recurrieron a una política de reducción para conquistar cuota de mercado. Tal competencia entre países miembros amenazaba la propia existencia de la organización. Arabia Saudí se quedó sola en el juego. Arabia Saudí, el país con mayor capacidad dentro de la OPEP, intentó mantener el orden mientras respetaba sus cuotas, pero no lo logró dentro del cártel porque todos, en mayor o menor medida, jugaban al engaño. Arabia Saudí redujo su producción hasta alcanzar menos de la mitad de su capacidad. Los precios cayeron en picado durante ese periodo, entre 1983 y 1986 o finales del 85. Un día Arabia Saudí decidió recuperar su cuota de mercado, aumentando su producción y haciendo contratos con las compañías multinacionales que las estimulaban a comprar crudo saudí. No voy a entrar en detalles de cómo funcionaban, pero aseguraba a las empresas ganar dinero con el petróleo saudí. A partir de ese momento, hubo una sobreproducción y los precios cayeron en picado. Fue la contracrisis de 1986. Desde 1985 a 1986, el precio del barril de crudo cayó de 28 a 14 dólares, e incluso se habló de 10. Esto tuvo desastrosas consecuencias para los países de la OPEP, cuyas deudas empezaron a resultar preocupantes. Fue el final de un periodo de ilusión, como dijo el jeque Yamani, exministro del petróleo de Arabia Saudí. Todo empezó con pasión y alegría. Después, pese a nuestra advertencia de las posibles consecuencias negativas, algunos decidieron elevar el precio. Todos consiguieron enormes beneficios y se lanzaron a un desmesurado proyecto de desarrollo como si la riqueza fuera a durar siempre. Fuimos víctimas de momentos de placer. En tal contexto de crisis, la OPEP se dio cuenta de que no había servido de mucho desbancar a las grandes multinacionales en beneficio de las compañías nacionales a principios de los años 70. A finales de los 80 reaccionaron y abrieron las puertas de nuevo a compañías extranjeras para que sus recursos petrolíferos estuvieran mejor gestionados. Al final, todo el mundo, en mayor o menor medida, volvía a las compañías internacionales. Creo que fue una gran lección, una contracrisis que afectó a la estructura de la industria. Todos se dieron cuenta de que estas empresas tenían un papel útil, que no eran parásitos, como se les llamó durante la época de las nacionalizaciones. Está claro que estaban allí para obtener beneficios, pero habían aportado el capital necesario y los conocimientos técnicos y de organización. No se trataba tanto de tecnología,
No me gusta mucho esa palabra. Fue más la capacidad de organizar y poner en práctica cosas que las empresas nacionales no dominaban. A finales de 1986, la crisis parecía haber llegado a su fin, dejando a los países de la OPEP más pobres y debilitados. Habían perdido el poder ostentado desde la primera crisis y, lo que era peor, habían perdido los ingresos del petróleo en beneficio de los países consumidores. Pero en 1990 este frágil equilibrio se vio amenazado otra vez por una nueva guerra. La Primera Guerra del Golfo. En agosto de 1990, 2 años después de la interminable guerra entre Irán e Irak, que había dejado maltrechos y casi arruinados a los dos países, Saddam Hussein, convencido de su impunidad, se atrevió a invadir Kuwait, su vecino árabe, una monarquía petrolera, pero también miembro de la OPEP. Con el pretexto de que Kuwait había sido provincia del Imperio Otomano, Saddam Hussein soñó con apoderarse de su riqueza petrolífera. Le abriría las puertas al mar, facilitando el transporte del crudo. Tras una fácil conquista, Saddam Hussein controlaba más de 1/5 parte de la producción mundial. Pero su victoria no duró mucho. Naciones Unidas condenó esta invasión y permitió la intervención militar. Se formó una poderosa coalición de 30 naciones bajo el liderazgo de Estados Unidos, única superpotencia del planeta tras el hundimiento del bloque comunista. En la noche del 17 al 18 de enero de 1991, los ataques aéreos dieron comienzo a la operación Tormenta del Desierto. Durante 43 días, un intenso bombardeo y ataques aéreos de alta precisión destruyeron la infraestructura de Irak y aplastaron a las tropas que habían ocupado Kuwait. En febrero de 1991, las fuerzas aliadas tardaron solo 100 horas en expulsarlos del país. Saddam Hussein ordenó a sus tropas sabotear los 750 pozos cubaitíes. Esto fue el negro epílogo de la operación Tormenta del Desierto. El último conflicto del petróleo del siglo XX podría haber provocado una crisis mayor, pero no lo hizo gracias al poder del sistema internacional. En los años siguientes, la producción cubriría un siempre creciente consumo de petróleo. Pero tras esta aparente buena salud, acecha una amenaza global. Las reservas terminarán por agotarse. Esto provocará el agravamiento de las tensiones y las crisis que han salpicado la historia del petróleo desde hace un siglo. ¿Cómo nos las arreglaremos? Este será uno de los mayores desafíos que tendremos que afrontar en el siglo XXI.